Muy buenas noches para todos. Esto es Visión y Tendencia. Mi nombre es Andrés Turmequén y bueno, en este nuevo video tutorial estaremos analizando el activo del USTEC o las tecnológicas del Nasdaq. Es un índice bastante importante, eh, pero bueno, antes de entrar en materia, recuerda que este espacio es con fines netamente educativos. Vale aclarar que todo esto conlleva a un entendimiento estructural y muy seguramente te va a ayudar a comprender de alguna manera una técnica que he venido ya desarrollando desde hace un poco más de 3 años y sin duda te va a ayudar a tomar mejores decisiones y pues digamos que todo hacerlo con una estructura eh, más llevadera. Antes que nada, por favor lee esta imagen. Recuerda que todo lo que veas acá es información educativa y en ningún momento sugiere algún tipo de asesoramiento financiero. ¿Listo? Bueno, para entrar en materia, vamos a aclarar varias cosas. El análisis gráfico no representa, digamos que algún tipo de resultados a futuro. Todo lo que ya en algún momento sucedió no significa que va a tener el mismo comportamiento a través del tiempo, pero sí sugiere que nosotros, o bueno, el mercado, todo lo podemos ver, todos tenemos acceso a la misma información, pero está en cada cual entenderlo de determinada manera. Así que, pues, esto no garantiza de alguna manera cierto tipo de resultados, pero sí garantiza de pronto tener una mejor lectura de lo que nosotros llamamos análisis técnico. Aquí lo realmente también importante es poder tener una congruencia entre lo que nosotros podemos trazar y lo que también sucede en el mundo real, pero digamos que ya en términos de ejecución va en la responsabilidad de cada cual. Bueno, eh, vamos a analizar acá el activo del Nasdaq. Vamos a hacer una lectura en términos de línea. Es una estructura totalmente alcista y bueno, de alguna manera, en términos generales nos marca algún tipo de corrección. Sin embargo, pues en una estructura tan saludable como esta, hay que analizar todo en términos de lo que yo considero la liquidez. Entonces, eh, vamos a tener en cuenta este nivel que de alguna manera fue un rompimiento en el futuro, ¿sí? Y ese mismo rompimiento nos marcó un punto importante de, eh, de una zona que considero relevante a futuro. ¿Listo? Toda esta zona en donde pues muchas, digamos que de alguna manera es un nivel que muchas personas eh, consideraron relevante para poder impulsar este tipo de activo a lo que pues ya estamos observando. ¿Listo? Después tenemos otro nivel acá que de alguna manera lo que puede ser también un rompimiento y una zona o un rango de validación también a futuro y lo podemos dejar. Y ahora
tenemos también acá un rompimiento, ya un mejor nivel acá sobre estos puntos. Y actualmente, acá en temporalidad mensual, estos dos puntos, ¿listo? Que son, de alguna manera, los mínimos actuales y vamos a marcar también los máximos actuales, ¿listo? Y bueno, de alguna manera nosotros ya tenemos, digamos que en temporalidad mensual, estructurado, digamos que teniendo en cuenta los máximos superados, los mínimos tomados y ya pues en máximos históricos, algo que pues está por verse si va a continuar al alza o por el contrario va a tener algún tipo de movimiento a la baja, ¿listo? Entonces, vamos a considerar acá un indicador. eh, Hay personas que dicen que no usan los indicadores, sin embargo, considero que los indicadores nos ayudan sobre todo a hacer una lectura más resumida de ciertos elementos que podemos contemplar acá en el gráfico. Y en este caso, pues lo que nosotros, bueno, en este caso vamos a analizar es cómo nos podemos apoyar sobre un fair value gap o lo que se conoce en nuestro idioma, una brecha de valor justo, que es muchas personas lo conocen como un imbalance o una zona de no negociación. Es decir, es un vacío en el que muchas, muchos tipos de negociación no se han podido, digamos que de alguna manera, ejecutar, pero lo que sí nos marca un FBG o un Fair Value Gap es que hubo en ese momento o en ese intervalo de tiempo un desplazamiento en dicha dirección. ¿Listo? Entonces, pues aquí vemos varios Fair Value Gap verdes, ¿sí? Y digamos que de alguna manera esto prolongó pues dicho movimiento. ¿Listo? Esta brecha de valor justo nos deja un punto máximo y un punto mínimo que de alguna manera, digamos que para nosotros, yo como les había hablado acá en este nivel sobre la mitad de este Fair Value Gap, pues viene a ser una zona importante ante una posible corrección que haga el mercado. ¿Listo? Vamos a continuar aquí en temporalidad semanal y en temporalidad semanal, bueno, ya para entrar un poco más de cerca sobre lo que nos sugiere el gráfico, entonces nosotros podemos darnos cuenta que acá hay un gran fair value gap en temporalidad semanal, que es una brecha de valor justo, y el precio ha tocado, digamos que de alguna manera, no solamente la mitad o digamos que el 50% de ese fair value gap, una y dos veces, digamos que recientemente, mmm, lo que de alguna manera sugiere que pues es un nivel importante en el mercado. Y ya para ir resumiendo, digamos, un poco más, nos podemos dar cuenta que acá hay un máximo, que es el máximo más máximo, es decir, es el máximo histórico. Entonces, nosotros sobre esa línea de tendencia aquí podemos marcar máximo histórico. Esto nos da a nosotros pues un punto de referencia y esto nos da también un punto de referencia que es el mínimo o mínimo más reciente, ¿sí? Lo que pasa es que si nos ponemos a ver, pues hay muchos mínimos que hay que tener en cuenta, pero eh, eso es lo que actualmente el mercado
nos brinda. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas, que como esto es un tema netamente educativo, pues podemos manejar conceptos que estructuralmente nos van a servir eh, a futuro, ¿sí? Pero cada cual es responsable de tomar la decisión que vea correspondiente. ¿Listo? Esto en temporalidad semanal. Ahora vamos a ver en temporalidad diaria qué podemos observar. Entonces, acá, estos mínimos más recientes, ¿sí? Si bien han sido consecuencia de una brecha de valor justo en temporalidad semanal, en temporalidad diaria, esto, es decir, el último fair value gap o la última brecha de valor que hay acá en temporalidad diaria, nos deja que toda esta zona es lo que llamaríamos uno ve en temporalidad diaria, y esto nos va a ayudar sobre todo a comprender que es prácticamente una zona de demanda o un punto de interés que pues evidentemente el precio ha respetado, y pues eso nos da una muy buena señal, ¿sí? Porque pues este tipo de activos, ¿sí? Son realmente sólidos, ¿sí? Y nos dan a entender pues una intención, y esta intención le podemos hacer lectura, ¿sí? Sobre todo lo que concierne aquí a máximos históricos. Mm, y yo sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, acá hay varios conceptos que hay que conocer, que son conceptos de acumulación, de manipulación, de distribución, pero digamos que acá lo que nos interesa es poder comprender lo que el mercado nos está brindando justamente ahora. ¿Listo? Entonces, mmm, si acá tenemos un FBG en temporalidad diaria, también vamos a marcar acá un FBG, un bloque en temporalidad diaria. Y esto sería un bloque o una zona de interés en oferta, ¿sí? Es decir, en donde se hicieron fuertes los puntos de interés en intención bajista. ¿Listo? Aquí vamos a dejar esto un poco más pequeño. ¿Listo? Ahora, bueno, aquí vamos bien. Muy seguramente, en la medida que vamos avanzando, vamos a ir encontrándonos ciertas terminologías que nos van a ayudar a comprender otras cosas. Esto, quiero decirles algo antes de continuar, es que el mercado, o bueno, las herramientas que nos ofrece el mercado, existen muchas, y de acuerdo a, sobre todo, al perfil, a la personalidad de cada quien, eh, existen indicadores que muy seguramente les van a ayudar a cada uno a tomar, pues, digamos que algún tipo de entendimiento, y existen miles de indicadores, ¿sí? Hay unos que de pronto son más fáciles de comprender, hay otros que son más intuitivos, hay otros que son más complejos, y de alguna manera esta metodología, que es basada en el concepto de el SMC o el Smart Money Concept, ¿sí? Acá hay terminologías que, pues digamos que de alguna manera son estructurales, pero muchas veces obviamos algo tan importante como lo es el volumen. ¿Listo? Y el volumen no es más que flujos de órdenes, bien sea para desplazamientos en estructura alcista o para movimientos en estructura bajista, eh, pero digamos que aquí lo realmente importante es poder comprender cómo funciona la liquidez. ¿Listo? Entonces, la liquidez no es más que
número de personas que ingresan en determinado nivel, ¿sí? Y eso nos proporciona, pues, un movimiento en dicha dirección. ¿Listo? ¿Qué ocurre acá? Vamos a comprenderlo de esta manera. Cuando el precio se encontraba acá, en esta fecha, ¿sí? Ese mínimo importante hizo este movimiento a lo que llamaremos un punto de liquidez. Este punto de liquidez significa que tomó este mínimo como referencia y nuevamente impulsó el precio al alza. ¿Sí? No estoy diciendo que esto ocurra todas las veces. Lo que pasa es que el mercado funciona de esa manera y si nosotros hacemos esto mismo en las diferentes rangos del gráfico, vamos a encontrar muchas tomas de liquidez. ¿Sí? Entonces, eso depende también eh, del momento. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a encontrar varias tomas de liquidez. Esto porque es importante, porque de alguna manera nos marca una narrativa de lo que ha hecho el mercado y nos marca también niveles que son relevantes. ¿Listo? Es que aquí voy trazando líneas, pero aquí vamos a ir comprendiendo qué es todo lo que estamos haciendo poco a poco. ¿Listo? Bueno, aquí vamos, aquí va nuestro gráfico. Y listo. Así estaría, digamos que de alguna forma, diagramado la actualidad. ¿Sí? Vamos a hacerlo con línea de tendencia, a ver cómo se ve nuestro gráfico. Y de alguna manera está en un punto, se puede decir que se encuentra sobre un fair value gap en ventas. Y esto nos sugiere no que haya más opción de subir o de bajar, sino simplemente que el mercado está negociando en un punto en donde las ventas se han hecho un poco más fuertes. ¿Sí? Entonces, los rangos de oferta en este momento, pues, están siendo negociados. Entonces, vamos a dejarlo nuevamente con nuestras velas. ¿Listo? Ahora vamos a ir acá en temporalidad de 4 horas y así podemos ir poco a poco encontrando muchos más conceptos. Aquí ya nuestro gráfico se va disminuyendo. Cada vez vamos a ver estas velas un poco más. Aquí vamos refilando. ¿Listo? Ok. Bueno, ahora sí. A nosotros, ¿qué nos interesa? Comprender muchas veces, digamos que los ciclos del mercado, de alguna manera, nos muestran que la intención del mercado, es decir, la intención de las masas, es lo que muchas veces de pronto es un poco complejo de ver, pero hay que agudizar un poco el ojo para poder ver. Alguien me dijo alguna vez, no hay mejor indicador que los ojos. Y pues digamos que eso también es un tema muy intuitivo porque muchas veces ver tantas velas, pues de pronto nos puede cegar un poco, pero el marco temporal nos da una idea clara de lo que podría hacer el mercado. Entonces, si yo en temporalidad diaria veo que el mercado está en un punto de negociación, pues la intención del mercado, pues digamos que habla por sí sola.
¿sí? Entonces, junto con lo que nosotros ya hicimos, ¿sí? Vamos a utilizar un indicador que nos va a dar lectura, ¿sí? Más clara. Yo sé que muchas veces a nosotros pues nos dicen que no hacer lectura de indicadores de pronto nos ayudaría, pero sí nos ayuda a resumir un poco mejor las cosas. Entonces, este no es este, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá nos vamos a encontrar, pues, digamos que ya eso lo hicimos de forma manual, pero el mismo indicador se puede configurar para que nos marque cuáles son los puntos, si se puede llamar objetivos del mercado en términos de liquidez. Entonces, pues aquí el máximo histórico, pues el mismo programa me marca que es un máximo, ¿sí? Y el mínimo más reciente, el mismo programa me marca que es un mínimo, ¿sí? ¿Qué significa PWL Previous Week Low? ¿Qué significa el mínimo semanal más reciente, ¿sí? Y acá el máximo semanal más reciente, que es el mismo que está sobre el rango que nosotros ya tenemos contemplado, ¿sí? Que es el PDL, el Previous Daily Low, que es el mínimo diario más reciente, y el PDH, que es el Previous Day High, Previous Daily High, que es el máximo diario más cercano. ¿Esto por qué nos sirve? Porque de alguna manera eh, esto nos va a dar una referencia de cuáles son los puntos eh, donde se encuentra la mayor cantidad de stops o de órdenes en dichos puntos, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos va a ayudar poco a poco. Yo sé que, digamos que para las personas que están apenas comenzando en el mundo del trading, todos estos conceptos pueden parecer un poco confusos, pero nosotros somos una consecuencia de lo que hacemos día a día y esto cada día toma más fuerza en la medida que nosotros practicamos, ¿sí? Acá hay unos términos mmm, que de alguna manera sí son importantes, pero no hay que concentrarse, digamos, mucho en ellos, no hay que ser tan estrictos con ellos, ¿sí? Que son los choch y los boss. ¿Listo? Hay otro término que es equal high, pero que son términos que yo digo que para no saturarnos, esos se pueden ir puliendo con el tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si bien los choch son cambios de estructura, change of character, esos cambios de estructura muchas veces nos marcan que efectivamente hay cambios de estructura, pero muchas veces, digamos, como ocurrió acá, en el término de 4 horas, un cambio de estructura, si bien me marca un pequeño impulso, muchas veces el mercado utiliza esto como una inducción, es decir, inducen a las personas o a las mayorías a suponer que el precio va a subir, pero sí, hace un pequeño impulso, pero se encuentra con una zona de interés, ¿sí? O el momento fundamental del, del, de la zona marcaba pues un volumen en oferta y el precio se extiende de esta manera. Igual como sucedió acá, un choch, un cambio de estructura en ventas, marca un pequeño impulso, hace una toma de liquidez y nuevamente el precio va al alza y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirven este tipo? O, bueno, o el mismo boss, que el boss que es un rompimiento de estructura, significa que ese nivel fue superado en algún momento. O es decir, el precio rompió la estructura o el precio rompió y superó ese nivel
en determinado momento, pero muchas veces ese boss en diferentes estrategias es utilizado para decir, bueno, ya rompe estructura, ahora sí, puedo seguir en esa misma dirección, pero lo que les digo, muchas veces esos rompimientos también suelen ser algún tipo de trampa, por, por, por decirlo así. ¿Listo? Si vamos a una temporalidad más pequeña, pues aquí nos podemos dar cuenta que todos los términos que ya veníamos utilizando en la temporalidad de 4 horas, pues se van reduciendo y van encontrando relevancia en la medida que se va reduciendo el gráfico, ¿sí? Entonces, acá lo realmente importante es poder tomar eh, algún tipo de decisión que, que sea consecuente, obviamente, con el criterio de cada uno, ¿sí? Esto también conlleva a cierto tipo de riesgo, pero para las personas que hablamos en función de trading, sé que esto les va a servir. Así que bueno, esto lo hago es con el propósito de también, en términos de liquidez, poderles brindar un indicador que yo sé que les va a funcionar también y que para analizarlo vamos a utilizarlo en la temporalidad de 30 minutos. ¿Listo? Y es el movimiento, o lo que muchos conocen como ICT. ¿Listo? ¿ICT qué es? ICT es de alguna manera un modelo de liquidez basado en los movimientos que hace cada sesión del mercado. Ustedes saben que pues el mercado está constituido, por decirlo así, el día comienza con el mercado asiático, hace un pre-market, existe un pre-market que es esta zona de pre-market, acá empieza el día, esto es hora Colombia, sería 5 de la tarde, hora Colombia, acá hay un pre-market y esta hora, cuando empieza una zona de alta volatilidad porque abre la bolsa de Asia, entonces hay mayor movimiento, ¿sí? Y nos marca una intención. Después, lo que conocemos como la kill zone, ¿sí? O la zona de alta volatilidad en la bolsa asiática, cierra exactamente sobre la hora que ya están viendo ahí. Acá ya hay algún tipo de órdenes y ya se entregan manos a el horario de Londres, que sale sobre la 1 de la mañana, hora Colombia. La Kilson de Londres suele tener un movimiento muchas veces de alta volatilidad, pero digamos que en este caso no ha sido, digamos que muy congruente con el movimiento que tuvo Asia, digamos, en el día lunes. Ya después, acá hay un movimiento en rango, que ya es sobre la madrugada, y aquí uno de los horarios ideales para muchos, que es el horario de Nueva York, y el horario de Nueva York se divide en 3 sesiones. La sesión de la mañana, ¿sí? Que va de las 8:30, bueno, actualmente, hasta las 9:45. Después hay un movimiento, si se le puede llamar de alguna manera institucional, puesto que también en la bolsa de Londres cierra justamente sobre esta zona y acá empieza un nuevo movimiento, una volatilidad diferente que de alguna manera marca la continuación de la sesión de la apertura, ¿sí? Y el último movimiento que ya es muchas veces
No por decir siempre, pero en la mayoría de los casos es distributivo, ¿sí? Y listo, aquí ya acaba la sesión hasta volver a comenzar el día. Y bueno, este indicador tiene una lectura muy particular, sé que a muchos les va a servir, sobre todo interpretar la intención del mercado nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Eh, en este mundo del trading no hay un día en el que no se pueda aprender algo nuevo. No hay algo que podamos hacer mejor día a día. Y yo digo que también de eso se trata. Entonces, mi gente, un saludo muy especial para todos. Espero que les haya servido y nos veremos en una próxima oportunidad. Saludos.